tarde, bienvenidos a Conexiones en este jueves 10 de agosto de 2017. Un abrazo fraterno a usted que nos acompaña a través de la señal abierta de Canal 23 en los 4 departamentos de la zona oriental de nuestro país, y estamos a nivel nacional a través de los servicios de cable de Tigo y Claro en todo el territorio. De igual manera, en las plataformas digitales usted nos encuentra en el fanpage, en el Facebook, en el de TVO Canal 23, en el de Luis Salgado, y estamos en el Twitter, también en Periscope, la transmisión simultánea en esas dos plataformas. Si usted desea, también puede descargar la aplicación TVO Canal 23 desde su smartphone y entonces nos acompaña en cualquier país en el mundo. Con nuestro invitado de esta tarde, varios temas para conversar. Queremos hacer una reflexión sobre lo que pasa en Venezuela, cómo está impactando esto al continente, qué supone esto para El Salvador y su institucionalidad y democracia. ¿Cómo se puede contrarrestar una situación como esta, siendo que El Salvador hasta puede ser sede de un evento internacional que en el fondo está respaldando a una dictadura como la venezolana? El foro de Sao Paulo, por ejemplo, también qué consecuencias tiene para la institucionalidad y la democracia de El Salvador. Entonces, el caso de Venezuela, ¿qué es lo que estamos presenciando? Si es el principio o fin de una democracia, que está evidente que ya prácticamente no hay democracia, es una dictadura, pero como había hecho una advertencia ya por 1990, 91, 92, Carlos Andrés Pérez, el expresidente de ese país, donde hizo una advertencia y parece que pocos creyeron de esa advertencia, que se convirtió en una especie de predicción, lamentablemente, que se cumplió para ese país. Pues bien, de esto estaremos hablando. Queremos agradecer esta tarde que está con nosotros en nuestros estudios, acá en San Salvador, el doctor René Hernández Valiente. Él es abogado constitucionalista, ustedes lo conocen, también representante del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. Doctor, es un gusto que nos acompañe. Bienvenido. Buenas tardes. Es un gusto para mí, William, acompañarte. Perfecto. Antes de iniciar, quiero recordarles a ustedes de nuestro patrocinador de Conexiones, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos, que lleva una promoción bastante interesante para este fin de semana, que corre a partir del día viernes. Usted lo tiene ahora en pantalla. Es una promoción de ropa y calzado con el 25% de descuento y el 5% adicional al presentar a ustedes la tarjeta Bomba Club. Insisto, esto corre a partir del día viernes, sábado y domingo, del 11 al 13 de agosto. Bien, dicho esto, doctor, para comenzar entonces, ¿cómo se está analizando, digamos, localmente lo que está ocurriendo en Venezuela? Evidentemente lo que se ha constituido ahí sobrepasó cualquier escenario que indique que hay una democracia. Hubo una reunión de cerca de 17 cancilleres esta semana, hubo un pronunciamiento también de condena a lo que está ocurriendo con la falta de independencia de poderes, sin duda alguna, pero sobre todo el término que calificaron explícitamente ya al gobierno de Venezuela como una dictadura. Pero bueno, hablemos un poco de eso, porque creo que nos va a dar pie para entonces después ir hablando de la situación local, de cómo está nuestra democracia, cómo está nuestra institucionalidad y cuáles son las amenazas que tiene. Y quizá una panorámica introductoria para poder llegar a fondo de los análisis en lo que concierne y nos interesa a los salvadoreños como observadores interesados en lo que ocurre en Venezuela, con la idea de que no nos contagiemos de lo que en esta dictadura se está dando en este momento. Y efectivamente no sabemos si este es el principio de una nueva era democrática o el final de una dictadura, porque hay que pensar que cualquiera de las dos cosas puede ocurrir. Yo pienso que no es tanto el ejemplo, sino que de la relación que existe entre nuestro país y Venezuela, que se inició desarrollando con la avanzada petrolera que tuvo Venezuela en la época de Chávez con el presidente Funes, y que se ha continuado desarrollando a través de lo que ahora se llama el Grupo ALBA, que cubre aspectos de distribución de petróleo, sí, de combustible, aceites, pero también ha entrado en alimentos, ha entrado en generación de energía, ha entrado en café. Hay fincas de café que son propiedad de ALBA, y obviamente todo amarrado a el espectro gubernamental que tenemos en este momento. Las agencias de inversión que tuvo Venezuela, que ahora están un tanto mermadas, pues han sido agresivas en El Salvador, porque ha habido compras de inmuebles, financiamientos que se dieron, inclusive alguna financiera ya cerró
que la manejaba el hijo de Shafiq Hamdan. Sí, Tu Financiera, hijo. Se llamaba la empresa. Entonces yo pienso que nosotros tenemos que estar muy alertas porque defendemos la Constitución, defendemos el constitucionalismo, el sistema democrático que aspiramos, que se ve perturbado en Venezuela en este momento. Y todas las naciones alrededor y los organismos internacionales, los países no tan amigos del sistema que se está usando en Venezuela, en Nicaragua, inclusive en la Dominicana, en Bolivia, disgusta al resto de países y entonces están generando una división continental cuando ha habido siempre una solidaridad interesante que ya no existe en los organismos internacionales, porque algunos países, los menos, están del lado de Venezuela y el resto están del lado de la democracia, que es la que está siendo afectada y se considera que puede afectar al resto de países de América Latina, negativamente. Doctor, en las consideraciones que hacen los países que están alineados al bloque del socialismo siglo XXI, y en este caso El Salvador, para ser muy preciso, que está dando todo el respaldo a Nicolás Maduro, siempre hay argumentación de algunos funcionarios diciendo de que lo que hay que hacer en Venezuela es el respeto de la soberanía, pero también abogando más por el tema del diálogo, por ejemplo, que es un punto, lo podemos abordar un poquito más adelante, pero en el tema de soberanía me interesa porque se puede considerar ese tema de soberanía para que lo definan los venezolanos, lo que está ocurriendo ahí, cuando estos instrumentos, como el que usted hace referencia de ALBA, ALBA se convirtió como una especie de punta de lanza, ¿no?, a nivel latinoamericano, y que lo inauguró el entonces presidente Hugo Chávez, justamente con una finalidad de impacto económico, social y político en los países. Entonces, a la luz de eso, se puede seguir argumentando de que hay que ver el caso venezolano un poco de respeto de soberanía, cuando en el pasado se ha utilizado, por ejemplo, esos instrumentos. Yo pienso que la injerencia política es censurable cuando se trata de otros países. Sí debemos ser respetuosos de la soberanía de los pueblos, pero hay un aspecto humano en donde las relaciones llegan hasta un punto en donde si hay que humanizar una relación porque está siendo deshumanizada, no hay alimentos, no hay libertades, hay muertos, las calles están llenas de protestas, es decir, algo malo está ocurriendo, entonces sí habría que identificar una posición o la otra, pero no se puede decir que porque dejémoslos solos y que se maten entre ellos sin mostrarles al menos nuestra solidaridad a un sector. El sector que siempre debe de tenernos nuestra atención es el pueblo venezolano, que es igualmente que el pueblo salvadoreño. Y el pueblo salvadoreño no se ha manifestado a favor del régimen de Maduro. El pueblo salvadoreño no se ha manifestado. Quienes se están manifestando son los políticos que están detentando el poder en este momento en El Salvador. ¿Cómo establecer esa diferencia, doctor, sobre todo cuando desde fuera, bueno, la representación de los países las tienen los gobiernos? Así es, política. Entonces, ¿cómo hacer esa diferencia? Porque siempre sale este tema a la luz, ¿no? ¿Cómo hacer la diferencia de que entonces este gobierno en un momento determinado nos puede representar o no nos puede representar como población? Como usted dice, la aspiración que tiene la sociedad en este país. Evidentemente no parece que la población en este país esté respaldando lo que está ocurriendo en Venezuela. Sin embargo, el gobierno como tal lo está asumiendo en representación de la población. Pero es que el gobierno no le pregunta, este es un tópico fuera de toda agenda de una relación normal, porque es un país que está en crisis política, en crisis económica, en crisis social, en crisis humana. Entonces, si el ministro de Relaciones Exteriores o el presidente de la República se atrevieran a consultarle a la ciudadanía y la ciudadanía les apoya, estarían hablando en nombre del país entero, pero ahorita tienen que hablar por el gobierno en sí, no por el país entero, porque no ha habido ninguna manifestación ni a favor ni en contra de la ciudadanía todavía. Es decir, algunos estamos alertas y encendemos una luz roja como una alerta porque algo puede ocurrirnos similar. Si no, vea, ¿por qué Maduro está llamando a una reunión en San Salvador? O sea que para
para apoyar a su gobierno. Y es una reunión de la CELAC, que ya sabemos que es el bloque socialista comunista de América Latina. Entonces, si está llamando a una reunión de la CELAC para apoyarse a sí mismo, ¿por qué venir a hacerla a El Salvador? ¿Por qué no la hace en su país? Si tanta seguridad cree que tiene o tanta representatividad logran. Entonces, yo creo que alertarnos por los riesgos de democracia, de crisis de democracias, es válido, pero tampoco es válido que los detentadores de poder, los gobernantes, asuman la representación que no se les ha dado para el caso concreto. Entonces, el canciller se ha expresado sí. Negativamente en cuanto a censurar lo que ocurre y por el contrario en apoyar. El día de ayer estuvo en Venezuela y se organizó en nombre de la CELAC una reunión que no sabemos cuál es el resultado concreto, no lo han oficializado. Entonces yo sí creo que un gobierno tiene la representación, pero la representación debe ser legítima, y para que sea legítima tiene que estar entre los patrones de lo que nosotros somos, un Estado republicano, democrático y representativo. Esas tres condiciones fundamentales de la Constitución nuestra no se están dando en Venezuela. Por lo tanto, no hay un nivel de identidad o de aproximación en términos de las identidades que hay entre los pueblos, entre los gobiernos. Sabemos que hay una identidad ideológica entre el FMLN y el gobierno venezolano, el chavismo, sí. Que antes fue un caudillismo y ahora es un socialismo del siglo XXI, que es una etiqueta que no significa nada, porque no es ni socialismo ni es del siglo XXI. Bueno, pero además todo el retroceso que ha implicado en democracia en ese país más se asemeja a estructuras, dictaduras del pasado, del siglo pasado, no del siglo presente, ¿no? Hay unos parámetros de comparación que serían muy interesantes, porque actitudes como la que está teniendo el presidente Maduro en Venezuela, las vimos durante la Italia de Mussolini, la Alemania de Hitler, o la España de Franco. No las vimos en las democracias representativas del mundo occidental en los últimos años. Bueno, algunos sugieren que incluso ni siquiera se puede comparar con lo que ocurrió en Chile, en la época de Allende. O sea, todo lo que ocurrió, o sea, que no hay tantas posibilidades de símil, porque dicen que lo que está ocurriendo en Venezuela en este momento desborda incluso las comparaciones a veces de situaciones parecidas del siglo pasado en América Latina. Por supuesto, y países con algunas limitaciones, pero cuando ocurrió lo de Allende, Pinochet, pues el país se encontraba sumido en alguna crisis económica que logró salir a puro esfuerzo propio, Chile, ¿no? Bajo una dictadura de derecha, de acuerdo, pero se transformó en una democracia más adelante. En el campo de Venezuela, sí, Venezuela es un país potencialmente de los más ricos de América Latina, claro. Si no el más rico de América Latina, por su fuente petrolera, pero el manejo de la política hacia la población es dictatorial. No podemos aceptarlo y hay que señalarlo, y hay que identificarlo, y hay que decirlo y quejarse de ello ante el mundo, ¿no? Bien, doctor, volviendo al punto anterior, ¿cómo se puede lograr entonces que este gobierno de alguna forma no intente arrogarse esa facultad de representar a todo el pueblo de El Salvador ante lo que está pasando en Venezuela? ¿De qué manera entonces se le puede hacer ver algo que vaya más allá, digamos, del discurso público, del posicionamiento? Ustedes como Instituto Iberoamericano ayer dieron una conferencia de prensa, ¿no? Sí. En esa relación con la prensa, y ustedes advertían, bueno, la condena al gobierno por estar respaldando a una dictadura, y fueron muy categóricos en plantearlo. Pero ¿cómo hacer entonces para que no se utilice ese tipo de representaciones y se diga entonces el pueblo o El Salvador como tal? Bien, hay dos conceptos que podemos manejar en eso. Uno es la sociedad civil organizada a través de entes o instituciones como la nuestra, del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, en donde somos desde la ciudadanía organizada defensores de la Constitución y promovemos el constitucionalismo, que es el que está en crisis en Venezuela. Ese es un sector que tiene alguna fuerza, desde luego, y cada día va cobrando más fuerza también el pensamiento ciudadano y la posición de lo que podríamos llamar el esfuerzo de la ciudadanía,
que ya se expresa en una forma constante, constructiva, crítica. Entonces yo realmente tengo la confianza de que si se les va la mano en el apoyo a una dictadura, la ciudadanía se exprese y reclame del gobierno de El Salvador una posición democrática, una posición de solidaridad, pero no con el opresor, sino con el oprimido. Los cantos de sirena de los comunistas y los socialistas del siglo XXI, en cuanto a que están a favor de los pobres y los más pobres de los pobres, en esta ocasión creo que es al revés. Entonces, yo creo que expresarnos crea conciencia, y al crear conciencia ciudadana se crea una fuerza que el gobierno tendrá que respetar. Eventualmente, si no, les vamos a pasar la factura en las elecciones del próximo año, sin lugar a duda. Ahora, entonces, la posición de gobierno en este momento respecto del caso venezolano es una representación de un sector muy específico del FMLN. ¿Cómo se puede calificar? ¿Es de un grupo en particular o cómo? No, esa expresión gubernamental del presidente y el ministro de Relaciones Exteriores, que son los únicos dos que los he oído expresarse, tal vez un poco los dirigentes más importantes del FMLN, que estuvieron en el foro de Sao Paulo hace unos pocos días en Managua, Nicaragua, el secretario general del partido, el tan comentado viceministro en Relaciones Exteriores, y Nidia Díaz. Entonces creo que esos conceptos que se vierten no pueden quedar sin una respuesta crítica de parte de la ciudadanía en general. Diría que los partidos de oposición, desde luego, porque se está adoptando una posición política de país. Ahí tiene que ver los partidos políticos también. Tendrían que opinar. Sí. Más la ciudadanía que no esté organizada en partidos. Pero justamente, ¿por qué cree usted que los partidos políticos están teniendo, en general, están teniendo tantas dificultades en poder establecer una posición unánime, como ha ocurrido, por ejemplo, en Chile, donde hubo un pronunciamiento del Congreso, y en otros países latinoamericanos donde se han pronunciado por lo que ha ocurrido en el caso de la Asamblea Nacional y la Asamblea Constituyente que se ha creado posteriormente y que es la que está prácticamente dando esa especie de golpe de Estado? Los partidos políticos en el país, a excepción de Arena, que fue el que hizo la moción en la Asamblea Legislativa para que se estableciera una condena pública, pero los demás partidos políticos no acompañaron. Es decir, no se ha logrado eso. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué habrá tanto, digamos, reparo o de guardar tanta distancia en algunos partidos políticos para poder tomar un acuerdo y decir lo que está ocurriendo en Venezuela justamente es una situación ya de dictadura? Yo creo que es una crisis de momento, William, porque estamos viviendo momentos preelectorales en donde las matrículas de un partido político con otro partido político, especialmente si han sido disidentes o salieron por separación de pleito, con el caso Gana, Arena, sí, es imposible que con tranquilidad pensemos que esos dos grupos se van a unir. Si se nacieron de una desunión realmente, es un momento preelectoral lo que está influyendo en que, digamos, con sinceridad adoptemos una posición humanizante. Aunque se suponía en aquel momento de rompimiento de estos grupos de que no había un distanciamiento ideológico, ¿no? Sino era de otro tipo de distancia las que estaban dando. Pero visto ahora, lo que ahora sí se puede ver es que hay una situación ideológica, ¿o no? No, yo no veo una diferencia ideológica en ninguno de los partidos de oposición. Yo creo que todos están cercanos de alguna manera, porque las diferentes corrientes del pensamiento político ubican, no es izquierda y derecha, que ya realmente está superado históricamente, sino que son sectores y son partidos pequeños, poco representativos políticamente, pero con alguna presencia todavía en la Asamblea, por ejemplo, el PCN, el PDC y Gana. Entonces, yo pienso que pertenecen a la misma línea política de algunos sectores de Arena, no los sectores más conservadores de Arena, pero sí vemos en el espectro político y ubicamos el centro hacia la derecha, ahí están todos, definitivamente.
moderación en algunos casos, otros no, e incluyo hasta el PDC. Pero el momento es preelectoral, entonces si la matrícula es de un solo partido, porque va a representar, en este caso sería el mayoritario Arena, ninguno se va a acercar a Arena para cobijarse bajo esa mayoría que Arena tiene. Entonces, precisamente su lucha desde la separación es lo que les da la identidad política electoral, no ideológica, pero política electoral. Aunque eso implique en algún momento determinado un acto de silencio o de guardar distancia de lo que ocurre en Venezuela. Claro. A pesar de eso. O sea, a pesar de eso. Yo pienso que sí. Bien, quedémonos en el punto. Tengo que hacer la primera pausa comercial. Cuando regresemos, doctor, un poco hablemos por qué preocupa tanto entonces al caso salvadoreño lo que ocurre en Venezuela en términos de la institucionalidad en el país, qué tan fuertes estamos, de qué dependemos de que entonces pueda haber un debilitamiento más profundo de la institucionalidad en El Salvador, porque mucho se habla, por ejemplo, del caso de Corte Suprema de Justicia, se habla de lo constitucional, que es lo único que eventualmente hoy por hoy estaría deteniendo la posibilidad de que lo que se ocurre en el país sea un control total de toda la institucionalidad y los órganos de poder. Vamos a ir a una pausa, hablamos después de eso. Recuerdo a ustedes de nuestro patrocinador de conexiones, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos, con esa promoción del 11 al 13 de agosto, en ropa y calzado 25% de descuento y 5% adicional con la Bomba Plus. Vamos a la pausa, regresamos. En Oriente, recuperamos más de 33 kilómetros de la ruta Sirama entre San Miguel y La Unión. Garantizamos la conectividad en ruta militar, el mantenimiento de la carretera panamericana, la renovación vial de la zona urbana e intensificamos las obras de modernización de Avenida Roosevelt en San Miguel, que incluye la colocación de una nueva capa de asfalto, mejoras constructivas en la vía, ciclorruta, dispositivos de inclusión y señalización vial. Fovial, conectamos el progreso con la gente. Gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén. Hola, mi nombre es María José Aguilar, tengo 19 años, estudio educación inicial y parvularia, formo parte del Team Aves desde que inició. La verdad es que ha sido una experiencia súper gratificante para mí. La asociación nos ha apoyado muchísimo, nos ha brindado nutrición, entrenador y todo el apoyo para las carreras. La mayor distancia que he corrido son 10 kilómetros y una de mis mayores aspiraciones es poder ganar alguna de las carreras más importantes del año. Los invito a que lleven un estilo de vida saludable, que practiquen algún deporte, van a ver cómo les ayuda y que les va a encantar. ACACU DRL, 49 años rumbo al medio siglo, mejorando tu vida. Y a esta hora de la tarde es importante recordarle a usted que ACACU DRL cuenta con 6 agencias en la zona oriental de nuestro país de manera particular, ahí en San Miguel, Santa Rosa de Lima, Zulután, San Francisco Gotera y La Unión. Y hay 2 agencias, ACACU Centro y oficina principal en esa ciudad oriental en La Unión. Esto es, insisto a ustedes, la recomendación de ACACU DRL con 6 agencias en la zona oriental de nuestro país. Pues bien, sigue con nosotros en nuestros estudios acá en San Salvador el doctor René Hernández Valiente, representante del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, abogado constitucionalista. Estamos hablando de lo que está ocurriendo en Venezuela. Le decía entonces en el segmento pasado, doctor, de cómo está nuestra institucionalidad, qué tan fuerte, qué tan débil puede estar para hacer frente a situaciones de ese tipo que se pueden venir. Ya usted lo decía en el segmento pasado, es evidente que hay ahí un nivel de identidad muy fuerte, de lazos económicos, políticos del FMLN, del gobierno del FMLN con Nicolás Maduro en Venezuela. Hablaba del caso de ALBA como un instrumento, ¿no?, que se ha utilizado de penetración en diferentes países en el continente, en América Latina de manera especial. Pero entonces, localmente, ¿por qué debe preocupar ese hecho? Entonces, si tenemos o no una institucionalidad que de alguna forma está funcionando. Yo creo que la pregunta es bien interesante por cuanto, ¿por qué debemos de preocuparnos tanto por Venezuela si no es nuestro país? En realidad las relaciones que hay económicas, financieras, políticas, ideológicas entre el actual gobierno salvadoreño y el gobierno venezolano están a la vista, es obvio, ¿no? Y hay un fenómeno al cual deseo referirme para responder tu pregunta,
muy interesante en El Salvador, y es por qué la Sala de lo Constitucional actúa como actúa, resolviendo problemas que deberían de resolverse en sede administrativa o en sede legislativa. Bien, ¿por qué el ciudadano recurre a la sala para resolver aquellos problemas que no han sido resueltos? Ahí hay una debilidad institucional generalizada, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. Y entonces esa debilidad ha hecho que el ciudadano busque como un remedio a sus problemas a la Sala de lo Constitucional. El actual legislativo equivocado puede ser disculpable. El actual legislativo equivocado que viole la Constitución es imperdonable, porque rompe nuestro sistema de vida democrática. Lo mismo puedo decir del Ejecutivo, ¿no? Tenemos el caso del Citran, tenemos el caso del presupuesto mentiroso, que todo el mundo sabe que ahí se mintió. Se mintió en los ingresos y se mintió en los gastos. No se equilibró, ni se unificó, ni se universalizó el presupuesto general de la nación. Entonces, la sala pues, resolvió que se habían violado esos principios constitucionales. ¿Por qué? Por la debilidad de las instituciones legislativa y ejecutiva. Entonces hacen que busquemos ese remedio social en otra instancia y para eso está la Sala de lo Constitucional. Ahora, que implica en un momento determinado para la Sala de lo Constitucional, tengo la impresión, doctor, y esto es como una visión estrictamente periodística, de que con tanta demanda que hay hacia la Sala de lo Constitucional, de repente pareciera que cuando se le critica a la Sala de que está asumiendo funciones más allá de las que le compete, tiene que ver con ese tipo de hechos, de demandas que en el pasado no se habían cargado hacia la Sala de lo Constitucional, de solicitudes de hechos concretos, de inconstitucionalidades, por ejemplo. ¿Es porque entonces ha ocurrido esto ante la ausencia del trabajo que deben hacer instituciones? Y de inmediato traigo a cuenta, lo vamos a platicar más adelante, elección de magistrados de Corte de Cuentas de la República. O sea, lo que usted me está diciendo es que como hay instituciones que no están haciendo su papel, entonces la sala se ha visto sobrecargada o sobredemandada. Pero ¿hasta dónde la sala ha tenido entonces las facultades para poder actuar sobre esos hechos? Bueno, para empezar, la sala no tiene iniciativa. La sala para actuar es un ente de respuesta a una solicitud ciudadana. Entonces, el ciudadano sí, cuando ve que sus hechos, o mejor dicho, sus derechos han sido violados, sus derechos subjetivos, presenta un amparo. Y cuando ve que hay una norma o principio de que viole la Constitución en sede legislativa, lo hace exactamente igual. Lo que ocurre es que a los actuales gobernantes no les ha importado violar la Constitución. Y por cierto que son los que primero juramentaron y juraron cumplir con la Constitución, sin importar las leyes que violen la Constitución. Ellos han superado, creen que han superado con política la Constitución. Ahí es un conflicto entre la política partidaria del FMLN y el derecho. O sea, entre la política y la Constitución, entre el FMLN y la Constitución. La sala ha actuado en respuesta y para mí lo ha hecho para suplir las deficiencias administrativas, porque no es lo mismo. Y se ha logrado enmarcar la Sala de lo Constitucional en su mandato. Claro, yo pienso que sí. Podemos opinar criticando algunos conceptos en algunas sentencias con las cuales podemos no estar de acuerdo en el desarrollo de algunos principios, sí. Desde luego, porque el derecho es un tema de debate, es un tema de discusión, pero en el fondo sí han llegado a resolver la problemática que de otra manera estaríamos igual que Venezuela. Esos son los temores, esas son las identificaciones de la problemática. La declaración del Foro de Sao Paulo en Nicaragua es contundente, No basta con que tengamos, dicen ellos, el Ejecutivo y una proporción del Legislativo. Hay que tener el Poder Judicial, y escúcheme esto, y los medios de comunicación, aunque tengamos que comprarlos. Ya sabemos que hay algún medio televisivo
que ya ha sido comprado por alguna de las figuras grandes del FMLN. ¿Con qué fin? Político, obviamente, ¿no? Entonces, hay varios medios que ya tienen la marca del socialismo del siglo XXI. De esto no cabe ninguna duda. Entonces, lo que el ciudadano va a recibir de esos medios ya adquiridos y comprados, no solo el Canal 10, que es del Estado, va a ser un mensaje político socialista, no va a ser un mensaje que ayude a la ciudadanía. Entonces, Sí. en vez de resolver los problemas del país, estamos agrandando las necesidades sociales. ¿Cuál es la relevancia o la importancia que tiene para un país que usted decía que se considera republicano, democrático Y representativo. y representativo? La importancia que tiene la separación de poderes. ¿Cómo le impacta cuando no hay separación de poderes a un ciudadano promedio en este país? Al ciudadano de a pie, como decimos habitualmente. Bueno, ¿De qué manera tiene consecuencias? Porque de repente a veces eso se ve como unas grandes discusiones bastante etéreas o muy elevadas, pero entonces la gente se pregunta, ¿qué impacto tiene cuando no hay separación de poderes? Bueno, la separación de poderes es un tema constitucional muy antiguo, viene casi desde la Revolución Francesa de 1789, esta es una de las bases de un sistema como el que nosotros tenemos. El Estado de Derecho se funda precisamente en eso, la supremacía de la Constitución, la separación de poderes, la administración y los derechos fundamentales tutelados desde algún lado. La función de la justicia, por ejemplo, la función de la justicia no se puede ejercer plenamente desde un órgano administrativo, ni desde un órgano legislativo. No le compete. Tampoco le compete al Poder Judicial legislar. Pero sí puede el órgano administrativo emitir normas secundarias, muy secundarias, pero no las que le competen al órgano O hacer legislativo. sugerencias, recomendaciones de ese tipo, ¿no? La separación de poderes es uno de los principios sacramentales de un verdadero Estado de Derecho. Es la única forma que conocemos históricamente desde que nacimos como nación, como país, como Estado, como confederado o no, allá en los años 1821 al 24, hasta que fuimos un ente unitario y fuimos el Salvador. No es concebible una democracia sin una separación de poderes. Y no son tan separados los poderes, porque tienen que interactuar entre ellos colaborándose en pro del bien común. Y de hecho hay un llamado siempre, ¿no?, a mantener cierto nivel de cordialidad en esa relación de poderes, de lo que cooperación. no implica una especie de sometimiento de un poder al otro. No, la independencia de los órganos es fundamental. Ahora bien, un ciudadano, por ejemplo, si en un país ya no se tiene separación de poderes, ¿qué implica entonces? Que en un momento determinado cualquier poder, a nivel de justicia, por ejemplo, es violentado en su derecho, cuando hay separación de poderes le da la posibilidad a este ciudadano entonces de poder recurrir a instancias, de apelar, de seguir ciertos procedimientos cuando siente que se le han vulnerado sus derechos, pero cuando no hay separación de poderes es imposible hacer eso, es imposible que un ciudadano pueda ejercer sus derechos. Un poder del Estado administra, otro poder del Estado legisla, norma, pero en su ejecución de probidad, de respeto a los derechos humanos, tiene que tener un órgano controlador, un órgano que controle los actos de ambos poderes para poder interactuar y en representación del ciudadano. O sea que es lo que respalda la actuación de un poder judicial, que está dando la cara por los ciudadanos, está resolviendo los conflictos que humanamente pueden suceder en cualquier parte, cualquier tipo de conflicto, ya sea familiar, vecinal, hasta constitucional. Entonces, sin justicia no hay democracia, porque no hay quien resuelva los problemas. Si el Poder Ejecutivo crea problemas a los gobernados, ¿quién va a reclamar? ¿Y ante quién va a reclamar? Se necesita un ente separado del ofensor, del infractor. Entonces, el sistema de separación de poderes tiene por lo menos esa virtud de poder garantizarnos una sociedad libre, una persona que pueda optar a transitar, a caminar, desarrollar sus derechos, formarse, sin que sea perturbada por una autoridad, cuando abusan de poder.
Ahora, para el próximo año lo que tenemos son elecciones de diputados y alcaldes. En el caso de elección de diputados es la nueva legislatura, la que se instala el próximo año, doctor, la que va a decidir sobre elección de magistrados de Sala de lo Constitucional. Efectivamente. Pero en este momento ya están corriendo los procesos internos, el caso de CNJ, de las federaciones de abogados, asociaciones de abogados, en todo esto que tiene que ver con las propuestas que se van a llevar ante Asamblea Legislativa. Ahora bien, entonces estamos hablando de un evento relevante que antecede, digamos, a esa elección de magistrados y que tiene que ver con elección de diputados en Asamblea Legislativa. Entonces, elección de diputados del próximo año es estratégica en este país. Porque usted puede entonces uno pensar de que se puede estar a las puertas de perder incluso la independencia de un poder como es la Corte Suprema de Justicia. Bueno. Como un escenario posible, digo. Definitivamente, hay una pregunta que a mí me la han hecho muchas veces. Dicen, bueno, si la próxima asamblea es la que va a elegir, porque ya hay un mandato de la Sala de lo Constitucional en ese sentido, sí. Una legislatura, una elección. Esta ya eligió, entonces le toca a la próxima. Lo que ocurre allí es que ¿por qué es tan importante fijarnos en ese ejercicio democrático indirecto de la elección de los magistrados de la Corte que la hace la Asamblea Legislativa, con mayoría calificada? Es importante porque se supone que la representatividad directa que el pueblo da a los diputados, salir a votar por los diputados en el orden que el ciudadano prefiera, constituye un primer paso de control control ciudadano sobre la calidad de los magistrados que se van a elegir. Entonces, es importante esta elección de magistrados, de diputados, para el país, porque ahí van a ser de nuevo una Sala de lo Constitucional con 4 magistrados que empiezan en el 2018 y terminarán en el 2027. Ahora, mientras tanto, como el proceso está en paralelo corriendo ya con el caso de cómo se están organizando las asociaciones de abogados, la Federación de Abogados, para presentar propuestas, ¿no? Efectivamente, tiene que... En las últimas semanas hemos observado que de repente han aparecido una especie de gremiales de abogados. Tal parece que hay un esfuerzo también a ese nivel de generar algún nivel de incidencia sobre las propuestas. Y uno dice, bueno, aquí hay intereses políticos partidarios incluso sobre esto. Yo veo que sí lo hay, porque veo surgir, por ejemplo, una asociación de constitucionalistas que están en el gobierno. Entonces, obviamente son del FMLN o simpatizantes del FMLN. Muy concretamente, en el Centro Nacional de Registros nace una asociación de constitucionalistas. Y mi sorpresa es que nunca he visto a ninguno de ellos en ningún evento constitucional, ni siquiera trabajando en el campo del derecho constitucional. Entonces, si no es constitucionalista, es política. Entonces, es una asociación que pretende llevar candidatos para que sean electos por la Federación de Asociaciones de Abogados. Yo creo que de las 8 o 9 asociaciones que han propuesto candidatos en el pasado, no se va a pasar mucho más allá de eso. Posiblemente puedan tomar, uso el verbo tomar porque hay tomar alguna asociación de las existentes, porque a veces no es que sean un cascarón, pero se debilitan con el tiempo y solo tienen presencia en momentos preelectorales, cuando vamos a elegir magistrados a través del voto del gremio de abogados. O sea, el aparecen Consejo Nacional de la Judicatura para ese hecho. O sea, que aparecen solo para eso. Solo para las elecciones. Entonces, sí preocupa, porque las que nacen preelectoralmente tienen una finalidad electoral, no son representativas del gremio, no tienen ese espíritu gremial que se debe de tener para pertenecer a una asociación. Ahora, entiendo que en el país hay más o menos 30.000 abogados, ¿no? Más o menos. Eso es lo que he registrado, como 30.000 abogados, pero los que están votando es un porcentaje bastante bajo, que participen en elección de candidatos a magistrados. Ese es uno de los problemas que tenemos con la... Parece que no es exclusivo del gremio de abogados, sino que hay un problema también de otras gremiales en este país, pero ¿a qué responde eso, doctor? A la apatía del abogado a militar en una asociación
es por comodidad. Y porque las asociaciones tienen tan pocos recursos que no tienen mucho que ofrecer. No hay un centro social en donde pudieran jugar fútbol rápido, básquetbol, cartas, billar, conversar, hacer una tertulia. No existen, porque nuestras asociaciones, los reconozco, tienen muy pocos recursos, ni siquiera para tener una papelería ordenada. Entonces, es difícil llegar al abogado que está allá en los pueblos, en donde haya tribunal de justicia, y convencerlo de que debe de formar parte, de tener un espíritu asociativo. Es cierto, 4.000 votaron en la última elección de un universo de 20 en aquel momento, 20.000. O sea, no, 20%, ¿no? Eso afecta la legitimidad de la elección porque no hay una representatividad mayoritaria, claro. Es cierto. Debería ser un punto de preocupación, ¿no? Y sobre todo con la relevancia que tiene ya la próxima elección. Es un punto de preocupación. De acuerdo. Quedémonos en el punto, hacemos la última pausa comercial, vamos a ir con nuestros anunciantes, regresamos con más de Conexiones. Volvemos. De años rumbo al medio siglo, mejorando tu vida. En Oriente, recuperamos más de 33 kilómetros de la ruta Sirama entre San Miguel y La Unión. Garantizamos la conectividad en ruta militar, el mantenimiento de la carretera panamericana, la renovación vial de la zona urbana e intensificamos las obras de modernización de Avenida Roosevelt en San Miguel, que incluye la colocación de una nueva capa de asfalto, mejoras constructivas en la vía, ciclorruta, dispositivos de inclusión y señalización vial. Fovial, conectamos el progreso con la gente. Gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén. ACACU de RL, 49 años rumbo al medio siglo, mejorando tu vida. Presidente, siempre es la recomendación de que usted se asocie a la cooperativa ACACU de RL y se mantenga al día con sus aportaciones para que haga uso de los beneficios y participe en la promoción de un Kia Picanto 2018. Bien, estamos prácticamente al cierre de Conexiones. Doctor, a ver, le decía en el corte comercial, sí debería ser un punto de preocupación entonces el hecho de que tanto nivel de participación se tiene, porque tengo la impresión, y esa es una opinión muy particular, de que entre menos participación hay, evidentemente el nivel de representatividad se erosiona, pero también se da lugar a que pueda haber, que se formen grupos con un tipo de intenciones muy específicas que no necesariamente tiene que ver con la identidad colegiada que se tiene sobre alrededor de la abogacía en el país, ¿no? Entonces, hay que trabajar fuerte en esa parte. Definitivamente, yo soy un entusiasta amigo del pluralismo. Por eso cuando reformamos la Constitución, incluimos un precepto que dice que a la Corte deben de llegar abogados que representen las diferentes y más importantes corrientes del pensamiento jurídico. O sea, que pertenezcan a diferentes escuelas para que a través del debate se formen resoluciones que realmente lleven ese espíritu pluralista de la justicia, porque la justicia tiene un espíritu pluralista, no es solamente una línea de pensamiento, sino que pueden haber otras, de acuerdo con las diferentes corrientes del pensamiento jurídico. Pero en vez de eso, lo que se está dando es diferentes corrientes del pensamiento político para proponer y para decidir en la Asamblea Legislativa, y lo han venido haciendo a base de cuotas de partidos políticos. Ahora, eso le incorpora una fuerte distorsión a cualquier proceso, definitivamente, ¿no? Es una distorsión a la Constitución. La Constitución no mandata eso. La Constitución lo que dice es que sean diferentes corrientes del pensamiento jurídico. Ese es otro de los campos en donde no solamente la poca representatividad que dan 4.000 votos, 4.000 votantes para proponer candidatos, ahí no están eligiendo, están proponiendo. Yo veo que también hay una especie de frustración en los colegas en cuanto a ir a votar el día de las elecciones de los propuestos candidatos, y la frustración nace de que mi voto por un colega, y ya se ha visto en el pasado, y que alcanza el mayor número de votos,
del gremio, al llegar a sede legislativa, no lo toman en cuenta, porque no es vinculante tampoco para la Asamblea lo que el gremio diga y decida mayoritariamente. Entonces, eso ha generado una frustración. Entonces, ahí es un mecanismo que habría que ver cómo se combina, y en mi criterio, los primeros 3 lugares de la votación directa de los abogados debería de ser vinculante para la Asamblea Legislativa. O sea, que pasen automáticamente esas 3 posiciones, los 3 más votados pasen automáticamente a la lista de candidatos ante la Asamblea Legislativa. Sí, no, y que la Asamblea solo pueda elegir de esos primeros 10 nombres. ¿Por qué 10? Porque son 5 propietarios y 5 suplentes, ¿no? Los primeros 10 nombres deberían ser vinculantes para la Asamblea, que solo de ahí se elija a los propietarios y los suplentes. Ahora, ¿pero cómo se salva esto? ¿A través de una reforma de ley o no necesariamente? Tendría que haber, ¿cómo no? Tendría que haber. ¿Sería, pero no necesariamente constitucional o no, ley secundaria? Una ley secundaria en donde se priorice la voluntad del gremio. Entonces, al tomarse en cuenta la voluntad del gremio, creo que habría una mayor concurrencia de colegas a la votación. Ahora, ocurrió una situación particular, si no mal recuerdo, usted me corrige porque está más involucrado en este tema. Entiendo que fue con el caso del magistrado Sergio Luis Rivera, ¿no? Que en algún momento determinado fue uno de los más votados y sin embargo no logró entrar como candidato en aquel momento, más bien no logró ser considerado en la Asamblea Legislativa por los diputados a pesar de que era el más votado. Cualquiera dice, por un poco de sentido común, dice, bueno, si fue el más votado, es lo que usted dice, entonces debería ser prácticamente de manera automática pasar, ¿no?, a ser considerado por la Asamblea Legislativa, pero no ocurrió. Finalmente logró entrar, ¿no? Pero no ha sido esa la norma en la Asamblea Legislativa, han privado otro tipo de consideraciones. Bueno, Sergio Luis llegó 2 veces. 2 veces, en la segunda es que logró entrar, ¿no? La segunda logró entrar, pero en la primera era el primero en la lista y no lo tomaron en cuenta. Y hay varios, hay más, porque han habido, sí, correcto. Han habido 9 elecciones en todo este tiempo. Entonces, casi nunca se ha tomado en cuenta el que va en primer lugar para poder decidir. Ahora bien, doctor, ¿cómo salvar entonces, o más bien, cómo blindar una democracia ante intenciones que, ya me refiero al orden político por lo que está pasando en Venezuela, para evitar entonces que se pueda caer en una situación como esa? ¿De qué manera se logra eso? Porque está clarísimo ahora de que los procesos, cualquier proceso, ya sea democrático o de pacificación, son reversibles. Y el caso venezolano es evidente, pues nadie se imaginaba, por ejemplo, del planteamiento que había en el pasado, allá por los 90, cuando estaba Carlos Andrés Pérez como presidente de ese país, que efectivamente esas advertencias que él hacía terminaran concretizándose en ese país suramericano, y al final ocurrió. Entonces, los procesos son reversibles. ¿Cómo lograr para tratar de consolidar democracias entonces? Bueno, la lucha por la democracia no es algo nuevo, y tampoco diré que es perfectible, porque históricamente, desde que nació prácticamente nacieron la creencia ya durante la época de los griegos, ¿no? Que nació la democracia, demos pueblo, kratos poder, se ha venido luchando para mantenerse en ella y sin alcanzar un nivel de vivir en democracia plena, pero sí porcentualmente diríamos que cuando se llega a un 70, 80, 90% de democracia, se sigue luchando por ella. Por eso es que el tema que señalaba de la división de poderes no se identifica, y en los países de régimen parlamentario, ahí sí, la asamblea o los congresos o el parlamento es el primer poder del Estado. Aquí no, somos 3 iguales, son 3 iguales, no, aquí no hay primer poder del Estado, como lo usan, porque les gusta a los diputados frecuentemente, sin saber que se engañen a sí mismos. Entonces yo pienso que ese poder parlamentario es el que debe de normar situaciones en donde la frustración se da por el ejercicio de la democracia. Cuando reformamos la Constitución, incluimos el voto directo del gremio de abogados, lo hicimos con un pensamiento democrático. Mayor participación ciudadana y gremial en la elección. Sin embargo, el nivel de frustración da cuando se llega a la sede legislativa y no se toma en cuenta
voluntad social que hay tras una propuesta del gremio de abogados. A base de norma se tendría que corregir o enmendar u orientar mejor los esfuerzos estos. Una ley ordinaria que ya existe, pero hay que reformarla. El Consejo Nacional de la Judicatura está haciendo esfuerzos con un manual de operaciones que posiblemente, un manual para la elección de magistrados, que posiblemente pudiera transformarse para darle estabilidad y sostenibilidad en una ley ordinaria, secundaria. O sea, esto podría pasar con 43 votos. Si es una ley secundaria, con una reforma o una nueva normativa. La mitad más uno de diputados electos. La mitad más uno. No requiere reforma constitucional porque ya la Constitución ha dejado en la legislación secundaria el desarrollo de todo el sistema electoral de magistrados de corte. Ahora bien, entonces, visto así las cosas, como para ir redondeando un poco de la conversación que hemos tenido esta tarde, doctor, ¿cuáles serían como las principales entonces debilidades en lo que hay que trabajar duro en este país para poder generar un cambio o que haya más compromiso de la sociedad con los diferentes ejercicios que hay en una democracia? Le pregunto esto porque en el pasado, cuando usted revisaba documentos, por ejemplo, había una encuesta del Latinobarómetro que se hace a nivel de la región latinoamericana, y había algunos datos que arrojaban, por ejemplo, de algún nivel de frustración, de malestar, de incomodidad de algunos segmentos importantes sociales en estos países sobre la democracia, porque algunos asocian directamente el ejercicio de democracia con la posibilidad de que yo pueda tener un empleo, pueda tener educación, pueda tener salud y ese tipo de cosas. Bien, definitivamente las debilidades que el sistema electoral de magistrados de corte tienen, tenemos que identificarlas desde el origen propositivo que hay en las asociaciones de abogados en todo el país. En San Miguel, en Huachapán, Sonsonate, Santana, Santa Tecla, etc. Estas asociaciones en realidad tienen que tener un baremo, una evaluación de los candidatos que van a proponer, que vienen a la FEDAES propuestos por estas distintas asociaciones, para que ese baremo nos indique con medición que los candidatos llenan no solamente los requisitos de edad, de profesión, de tiempo de ejercicio profesional o de ejercicio de una judicatura o magistratura de segunda instancia, sino dos temas mucho más importantes que todos esos requisitos, que son que el candidato sea idóneo para el cargo y segundo, que tenga los méritos para llenar esa alta magistratura o judicatura que es la Corte Suprema de Justicia. Si se llenan esos dos requisitos que debe de constatarse por la Federación de Abogados de un lado y por el Consejo Nacional de la Judicatura, iríamos mucho mejor encaminados con la calidad que esperamos de los magistrados que se propongan al legislativo. Y finalmente, en el legislativo, que el legislativo respete esa voluntad propositiva del gremio y del consejo, porque se le está evidenciando la calidad de las propuestas que se lleven a la Asamblea Legislativa. Si esto ocurriera, que hasta ahora ya no es una ilusión, porque ahora ya hay unos fallos de la sala en donde han fallado en contra de algunas elecciones porque no se constató ni evidenció esos dos requisitos de idoneidad y de méritos. Bueno, persistentemente ocurrió con la Corte de Cuentas de la República. Claro. Y que están a las puertas otra vez y que uno no sabe si van a cometer el mismo error, pero... En proceso están dos casos que se están conociendo. El de la Corte de Cuentas ya no, pero el del Consejo de las Judicaturas. O sea que ahora se pide, vía jurisprudencial, que vino a orientar, por cierto, se exige la constatación y evidenciar la capacidad para el ejercicio del cargo que está optando un candidato. Esto mejora definitivamente la calidad. Asusta al gremio porque ya no es un criterio de popularidad, ni de amistad, ni de charada. Esos conceptos ya no existen. Ahora es calidad. Ahora, esto sí lo podemos ver entonces en ejercicio, aplicándose ya para esta elección. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¿Y se viene haciendo desde cuándo? ¿O sería la primera vez? Desde la anterior. Desde la anterior. Entonces, además,
La elección en el Consejo de la Judicatura, que era secreta, ahora es pública. Usted puede ir, yo he ido a todo el proceso de selección de candidatos al Consejo y he estado presente en las reuniones cuando se entrevistan a los candidatos y he estado presente cuando discuten los concejales sobre los nombres, etcétera. ¿Y usted particularmente ha estado satisfecho con el proceso? No del todo, porque creo que ese se puede mejorar a base de baremos que no existen, que son evaluaciones cuantitativas, del 1 al 10, del 1 al 100, cuantitativas que dan una calidad, dan una respuesta cualitativa. Si yo lleno un 80%, porque he publicado libros, porque soy profesor, porque conozco la materia, y porque puedo ver, tengo derecho a ser magistrado de la Sala de lo Constitucional. Si nunca he tocado un libro de Derecho Constitucional, ¿qué voy a hacer? Imposible. Bueno, se nos agotó el tiempo. Le agradecemos, doctor, que haya compartido con nosotros. No, es un gusto, William. Es un gusto colaborar. Bien, perfecto. Terminamos de esta forma conexiones. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Nos vamos a ver mañana viernes, 5 de la tarde, para hacer una reflexión. Intentaremos hacer una aproximación de análisis más bien sobre los principales hechos que han ocupado agenda en este país. Hablaremos si para entonces habrá o no elección de magistrados de Corte de Cuentas de la República y sin duda alguna la situación de Venezuela, que nos ocupa como un tema político, social y económico sin duda alguna de consecuencias para este país. Gracias por su fiel sintonía. Buenas tardes.